En el verano de 1870, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Salamanca, España, el niño de 8 años, Javier Morales, se convirtió en el sujeto del caso médico más perturbador jamás documentado en el centro de la península ibérica. El doctor Luis Fernández, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El chico parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales, pero bajo su exterior inocente yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Javier Morales, junto con docenas de animales de granja encontrados muertos bajo circunstancias misteriosas. 11 personas que de alguna manera habían cruzado caminos con un niño cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos azul pálido. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultos durante más de un siglo, pero la verdad sobre Javier Morales revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Los eventos que harían infame a Javier Morales comenzaron no con violencia, sino con pérdida. La España de 1870 era un país aún sangrando por las heridas de la guerra carlista. Pueblos como Salamanca habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La Granja Morales, situada en un valle a 24 kilómetros al sur del pueblo, había sido próspera en el pasado. José y María Morales habían construido su hogar con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con José en la batalla de Montejurra en 1863. María intentó mantener la granja sola, pero la tuberculosis se llevó sus pulmones en el crudo invierno de 1866. Su hijo, Pedro, apenas con 22 años, heredó una tierra que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Pedro recibió la noticia de que su hermano Miguel había muerto en la prisión de Cuéllar, dejando atrás a una viuda y un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño Javier necesitaría un hogar, y Pedro necesitaba ayuda con el interminable trabajo de la granja. Pedro Morales era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa Ana se había vuelto de lengua afilada y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1867, llevando nada más que una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Javier Morales era pequeño para su edad, con una piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol español, y cabello rubio que su tía Ana mantenía corto para alejar a los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando lo presionaban. Su padre había sido soldado, su madre había tosedo sangre, había vivido con vecinos por un tiempo después de que ella muriera. Lo que más impresionaba a los adultos sobre Javier era su cortesía. Siempre decía sí señor y sí señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. Parecía en todos los aspectos el modelo de un niño bien educado. El doctor Luis Fernández se encontró por primera vez con Javier en junio de 1867, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por suministros. Fernández, graduado de la Universidad de Medicina de Madrid y uno de los pocos médicos con formación formal al oeste de Toledo, había desarrollado un agudo sentido para leer a las personas durante sus años, atendiendo tanto a soldados carlistas como liberales. Algo sobre el chico Morales lo inquietó, aunque no pudo identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso. Escribiría más tarde Fernández en su diario. Respondía preguntas directamente. Mantenía contacto visual apropiado y no mostraba el nerviosismo o la timidez típicos de los niños rurales al encontrar extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que sugería que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo reservaba normalmente para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Salamanca era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás. La Granja Morales estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Isabel Gómez, cuya propiedad lindaba con la tierra de los Morales,
Solía ver a Javier trabajando en los campos o cuidando al ganado. Comentó a su esposo que el chico trabajaba con un enfoque inusual para su edad, nunca pareciendo cansarse, nunca deteniéndose a jugar o descansar, como lo hacen naturalmente los niños. Era como ver una pequeña máquina, le dijo a su esposo Juan durante la cena una noche. Había trabajado sin parar desde el amanecer hasta el atardecer, nunca quejándose, nunca aminorando el paso. No es natural que un niño no tenga juego en él. La granja Gómez criaba gallinas, y Isabel notó que sus aves se ponían nerviosas cada vez que Javier estaba cerca de la línea divisoria. Se agrupaban, cacareando y erizando las plumas, negándose a acercarse a la valla que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como coincidencia, pero Isabel no podía quitarse la sensación de que los animales percibían algo sobre el chico que los humanos pasaban por alto. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1867. La pequeña Lucía Ruiz, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida en la comunidad por su risa brillante y su tendencia a vagar, había estado jugando cerca del arroyo de los Sauces, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja Morales. Javier encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Ruiz justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido por lo que parecía ser genuina angustia. «Señora Ruiz», dijo, su voz firme a pesar de su evidente agitación. «Encontré a Lucía junto al arroyo. No respira». El grupo de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Lucía Ruiz boca abajo en agua de apenas 45 centímetros de profundidad. El doctor Fernández, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no infrecuente en áreas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que inquietó a Fernández no fue la muerte en sí, sino el relato de Javier sobre el descubrimiento del cuerpo. El chico ofreció una descripción inusualmente detallada de exactamente dónde había sido encontrada Lucía, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le presionó sobre cómo había llegado a ese lugar en ese momento preciso, Javier explicó que estaba buscando una ternera perdida. El recuerdo del niño era asombrosamente preciso, anotó el doctor Fernández en su diario. Podía describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la manera en que su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y perturbado por el descubrimiento. Pedro Morales, al ser interrogado, confirmó que una de sus terneras se había extraviado esa mañana y que había enviado a Javier a buscar en la zona del arroyo. La ternera fue encontrada 2 días después, sana y pastando en un prado a casi 2 kilómetros de donde Lucía Ruiz se había ahogado. La familia Ruiz, devastada por su pérdida, recibió la simpatía de Javier con gratitud. Después de todo, había sido él quien encontró a su hija y los alertó de inmediato. En el funeral, Javier se sentó tranquilo junto a su tía y tío, con la cabeza inclinada respetuosamente durante toda la ceremonia. Cuando la familia le agradeció por su rápida acción al alertarlos, aceptó su gratitud con la solemnidad adecuada. «Ojalá hubiera podido encontrarla antes», le dijo al padre de Lucía, su voz transmitiendo justo la nota correcta de arrepentimiento y tristeza. Pero Isabel Gómez, observándolo desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días después. Cuando la madre de Lucía Ruiz colapsó de dolor durante la ceremonia, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a hombres adultos al llanto, la expresión de Javier Morales no cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente tristeza, pero cuando pensó que nadie lo veía, sus ojos azul pálido permanecieron secos y vigilantes, absorbiendo cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. El viejo Henrik Lund, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado en la base de un risco rocoso, conocido localmente como Acantilado del Diablo. El risco dominaba el arroyo donde Lucía Ruiz se había ahogado, y Henrik solía subir allí regularmente para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Javier Morales estuvo involucrado en el descubrimiento. Había estado regresando a casa desde el pueblo cuando vio algo inusual en la base del risco. «Vi el sombrero del señor Lund atrapado en un arbusto espinoso», le dijo a la multitud que se reunió.
Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar. Henrik Lund estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del risco de 12 metros. El examen del doctor Fernández reveló que el anciano probablemente murió al instante al impactar. Lo único inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, mucho más de lo que normalmente se encontraría lejos de una colmena. El señor Lund conocía esos riscos mejor que cualquier hombre en la región, le dijo Juan Gómez al doctor Fernández después del examen. Había estado subiendo allí durante 3 años. Nunca tuvo ni un tropiezo. No tiene sentido que cayera ahora. Javier, al ser interrogado, sugirió que quizás el anciano había sido picado por abejas y perdido el equilibrio. Siempre hablaba de lo furiosas que se ponen cuando las molestas, dijo el chico. Tal vez lo atacaron y se confundió. El doctor Fernández encontró la explicación de Javier plausible, pero algo en la escena lo inquietó. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña, directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera perturbado una colmena en la cima del risco, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su supuesto camino de caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado alrededor del sitio del impacto. Cuando Fernández subió a la cima del risco para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin signos de disturbio reciente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, ocupándose de su negocio normal de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destruyó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1867, el pequeño Mateo López, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado, a casi 1 kilómetro de donde lo habían visto por última vez. Javier Morales se había ofrecido como voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días Javier buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso los residentes de larga data encontraban difíciles de navegar. Cuando le preguntaron cómo había aprendido tan bien el terreno, Javier explicó que a menudo exploraba los bosques durante su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía podía usar para cocinar y medicinas. Al 4.º día, Javier apareció en la cabaña de los López justo después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Mateo, su voz cargada de agotamiento. «Hay un pozo viejo a unos kilómetros al norte de aquí». Escuché lo que parecía un llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza crecida. Mateo López estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor Fernández fue convocado de inmediato, pero el niño murió dentro de las horas siguientes al ser rescatado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la prueba. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Fernández en su diario. El hecho de que Javier Morales pudiera localizarlo en un lugar tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño del terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Aún más inquietante fue el comportamiento de Javier durante las últimas horas de Mateo. Mientras la familia López mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Javier se sentó tranquilo en una esquina de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor Fernández, posicionado donde podía observar al chico sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Javier no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Mateo López con una intensidad que parecía casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo. La respiración dificultosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia se desvanecía y regresaba. Cuando Mateo finalmente murió, la expresión de Javier no mostró tristeza ni shock. En cambio, había algo que Fernández solo pudo describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Fernández encontró una excusa para visitar el pozo abandonado donde había sido encontrado Mateo. El lugar lo inquietó por razones que no podía articular. El pozo estaba efectivamente bien oculto, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Sin embargo, Javier había afirmado haber escuchado llanto desde esa ubicación,
Una afirmación que parecía improbable, dado la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Al examinar la escena con más cuidado, el doctor Fernández notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Mateo López. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje natural que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero Fernández no podía quitarse la sospecha de que Mateo López no había caído simplemente al pozo. Alguien lo había colocado allí y alguien había ocultado cuidadosamente la ubicación hasta que el niño estaba demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche Fernández comenzó a tomar notas detalladas sobre Javier Morales. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad, pero las sospechas no eran evidencia, y la evidencia era exactamente lo que le faltaba. El problema era que Javier Morales parecía en todos los aspectos un niño modelo. Asistía regularmente a la iglesia con su tía y tío, sentándose en silencio durante los servicios y recitando oraciones con la reverencia adecuada. Trabajaba diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos trabajadores adultos. Hablaba con respeto a sus mayores y mostraba la deferencia apropiada a las figuras de autoridad. Lo más importante, Javier tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando una ternera, perdida cuando encontró a Lucía Ruiz. Había estado regresando a casa desde el pueblo cuando vio el sombrero de Henrik Lund. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Mateo López, como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad, pero la formación médica de Fernández le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había una frialdad en esos hombres, una desconexión de las emociones humanas normales que se manifestaba de manera sutil, demasiada poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento, la capacidad de discutir la violencia con un desapego clínico. Javier Morales mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del doctor Fernández comenzó en serio en octubre de 1867. Usando su posición como médico de la comunidad, realizó visitas regulares a granjas y hogares de la zona, aparentemente revisando la salud de las familias aún recuperándose de las penurias de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Javier Morales. Lo que descubrió pintó un cuadro perturbador de un niño que parecía existir en el centro de un círculo de desgracia cada vez más amplio. El ganado en las granjas vecinas había estado muriendo a tasas inusuales, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraron gallinas con el cuello roto, aparentemente asesinadas por zorros que no dejaban otros signos de depredación. Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y llevaban a la muerte. Caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Isabel Gómez confió al doctor Fernández que había perdido 19 gallinas en los últimos 2 meses. Es lo más extraño, dijo. Están muriendo de a 1 o 2 a la vez, siempre encontradas por la mañana con el cuello roto limpiamente. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto rastros de zorros alrededor del gallinero, y la forma en que las matan es demasiado ordenado, demasiado. Cuando Fernández examinó las víctimas más recientes, encontró evidencia que respaldaba las sospechas de Isabel. Las gallinas habían sido matadas con una fuerza precisa, aplicada a puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares emergieron en otras granjas. José Navarro había perdido 3 terneros por lo que describió como accidentes extraños, animales que de alguna manera se habían estrangulado con cuerdas o habían encajado sus cabezas en rieles de cercas de maneras que desafiaban la lógica. El toro premiado de Roberto Díaz había caído en una zanja y se había roto una pierna,
a pesar de ser uno de los animales más seguros de la región. En cada caso, las granjas afectadas estaban a distancia caminable de la propiedad Morales, y en varias instancias, los vecinos reportaron haber visto a Javier en los alrededores alrededor del momento del incidente. Lo vi caminando a lo largo de nuestra cerca la mañana antes de encontrar el ternero, le dijo José Navarro al doctor Fernández. Pensé que era raro, estando tan lejos de casa, pero el chico siempre fue educado cuando me veía. Saludaba con la mano y gritaba un saludo como le habían enseñado bien. El doctor Fernández también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Javier durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Morales. El niño siempre estaba presente durante estas visitas, quedándose callado mientras el doctor Fernández examinaba a su tía y tío por los diversos males comunes en la vida de los granjeros. Pero Fernández notó que Javier observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzadas para un niño de su edad. ¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?, preguntó durante una visita, su tono casual como si hablara del clima. A veces la gente solo parece estar durmiendo. Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Javier dijo que estaba preocupado por poder ayudar si alguien resultaba herido mientras estaba solo en la granja. El tío Pedro dice que necesito saber cómo manejar emergencias ya que estamos tan lejos del pueblo, explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta inquietó al doctor Fernández. Había una cualidad clínica en el interés de Javier por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El chico preguntó sobre la mecánica de morir, cuánto tiempo tomaba, qué signos buscar, si las personas podían sobrevivir a varios tipos de traumas, con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Fernández comenzó a probar el conocimiento de Javier con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Javier nunca desafió directamente estas afirmaciones falsas, pero Fernández notó que el chico archivaba cada pedazo de información con una retención notable. Aún más inquietante fue la respuesta de Javier a las historias del doctor Fernández sobre tratar a soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban shock o tristeza adecuados al escuchar sobre lesiones en el campo de batalla, Timothy escuchaba con atención absorbente, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Javier durante una de esas conversaciones, sus ojos azul pálido fijos intensamente en el rostro del doctor Fernández. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, expresada con el tono característicamente educado de Javier, envió un escalofrío a través del doctor Fernández que nunca olvidaría. Para noviembre de 1867, el doctor Fernández había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Javier Morales. El cuadro que emergía era el de un niño que poseía una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una completa ausencia de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia, y la evidencia era lo que Fernández necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Pedro Morales se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que dio al doctor Fernández un acceso sin precedentes a la casa de los Morales. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Javier, sondando cuidadosamente para entender la extensión de su conocimiento y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Javier Morales había estado realizando experimentos con criaturas vivas durante meses, posiblemente años, usando una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa. El doctor Fernández determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y angustia. Javier había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar donde iba a pensar y estar solo. Cuando el doctor Fernández investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos de herramientas de granja
y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más perturbador. Realizados con una habilidad artística sorprendente para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en diversas etapas de disección e injuria. Cada dibujo venía acompañado de notas escritas con la caligrafía cuidadosa de Javier, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Leía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. El doctor Fernández se dio cuenta de que Javier había estado usando los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Javier de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban niños y adultos en diversas poses de angustia e injuria. Cada uno venía acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y métodos potenciales para causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente Lucía Ruiz, la primera niña en morir. Otro representaba a Henrik Lund. Un tercero mostraba a Mateo López en el fondo de un pozo con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Javier Morales no había estado simplemente presente cuando estas personas murieron. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para estudios futuros. El doctor Fernández se enfrentó a una situación imposible. Las pruebas en la cueva demostraban que Javier Morales era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia había sido obtenida mediante lo que equivalía a una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin capacidad para la empatía o el razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de la gente. El doctor Fernández sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente lo descartarían como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años, tratando a víctimas de guerra. Las pruebas se explicarían de alguna manera. Javier sería defendido como un huérfano traumatizado, actuando por su dolor, y las muertes continuarían. En cambio, el doctor Fernández decidió confrontar a Javier directamente. Durante su próxima visita a la granja Morales, le pidió al niño que caminara con él para revisar el ganado en el pasto lejano. Una vez que estuvieron solos, el doctor Fernández reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Javier no fue lo que el doctor Fernández había esperado. El niño no mostró sorpresa, negación ni miedo al ser descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor Fernández describía los dibujos y notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la precisión de las observaciones del médico. «No vas a decírselo a nadie», dijo Javier cuando el doctor Fernández terminó de hablar. No era una pregunta ni una súplica, sino una afirmación de hecho expresada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el doctor Fernández, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Javier sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el doctor Fernández había visto jamás en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo. «Y porque tú estás curioso por lo que haré después». El niño tenía razón en ambos puntos. El doctor Fernández sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre perdiendo la cordura, pero Javier también había identificado algo que el médico se resistía a admitir, incluso para sí mismo: una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», el doctor Fernández preguntó.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Desde que tenía 5 años, respondió Javier con un tono de hecho. Tal vez antes. Comencé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan diferentes animales a los mismos tratamientos y las personas que murieron. Javier se encogió de hombros. Eran experimentos también. Quería ver si las personas reaccionarían de la misma manera que los animales. Lo hacen en su mayoría, pero son mejores para entender lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. El doctor Fernández sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué planeas hacer después? Javier consideró la pregunta seriamente antes de responder. Necesito descubrir qué pasa cuando hieres a alguien que confía en ti completamente. Alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. La implicación estaba clara. Javier planeaba matar a su tía y tío. El doctor Fernández sabía que tal vez tenía días, posiblemente solo horas antes de que Javier actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Javier no demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el doctor Fernández visitó al sheriff Miguel Torres en Salamanca. Torres era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército liberal y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del doctor Fernández y estaba dispuesto a escuchar evidencia, sin importar cuán inusuales fueran las circunstancias. El doctor Fernández presentó su caso con cuidado, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Torres los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Javier y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, el doctor Fernández reveló la intención expresada de Javier de matar a su tía y tío. Esta era información que no podía ignorarse, independientemente de la fuente. Incluso si la mitad de lo que me cuentas es verdad, dijo el sheriff Torres después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo. Torres estudió la precisión anatómica de los bocetos de Javier, notando detalles que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra carlista lo habían preparado para enfrentar. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, involucrando a los diputados más confiables de Torres, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y podían mantenerse firmes bajo presión. El doctor Fernández y el sheriff Torres elaboraron un plan completo. El doctor Fernández llegaría a la granja Morales a su hora habitual, llevando a Medina como pretexto para la gestión del dolor de Pedro, pero en realidad para mantener a Pedro y Ana suficientemente sedados como para evitar que Javier les hiciera daño fácilmente. El sheriff Torres y sus diputados se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha la mañana siguiente. Cuando el doctor Fernández se acercó a la casa de campo en su carro, notó inmediatamente que algo era diferente. Los sonidos matutinos habituales de la actividad de la granja, gallinas picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía una quietud inquietante que le erizó la piel. Javier apareció en la puerta antes de que el doctor Fernández hubiera siquiera bajado de su carro. El niño estaba perfectamente inmóvil, sus ojos azul pálido siguiendo los movimientos del médico con un enfoque depredador. Llevaba su ropa de trabajo habitual, pero el doctor Fernández notó que las mangas de Javier estaban subidas más allá de los codos y sus manos parecían haber sido fregadas recientemente. El tipo de limpieza exhaustiva que sugería preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, doctor Fernández», dijo Javier, su voz cargada de su cortesía característica. Pero algo debajo había cambiado. Había una anticipación allí, una emoción que el niño luchaba por contener. «Te he estado esperando». Las palabras enviaron un escalofrío a través del doctor Fernández. El uso de «esperando» por parte de Javier sugería que había estado anticipando esta visita, tal vez incluso contando con ella como parte de lo que fuera que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el doctor Fernández encontró a Pedro y Ana Morales en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo plácidamente.
pero al acercarse a la cama de Pedro para revisar su condición, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel había adquirido un tono grisáceo que sugería algo más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el doctor Fernández en voz baja, sin girarse para mirar a Javier, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Javier, su tono inocente, pero su elección de palabras deliberada. «Hay tantas plantas interesantes creciendo salvajes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles». El doctor Fernández comprobó el pulso de Pedro y lo encontró débil pero estable. Ana mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Lo que Javier había usado, lo había dosificado con cuidado. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas. «Al menos por ahora. No van a despertarse por varias horas», continuó Javier conversacionalmente. «Eso debería darnos tiempo suficiente para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue diferente a cualquier cosa que el doctor Fernández hubiera experimentado jamás. Javier habló sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina, discutiendo anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y las conclusiones que había obtenido de cada muerte. «Lucía Ruiz me enseñó que ahogarse es en realidad bastante lento», dijo Javier, acomodándose en una silla como si comenzara una charla agradable de tarde. «Todos piensan que las personas simplemente se hunden bajo el agua y desaparecen, pero no es así como funciona. Hay lucha y pánico y este patrón interesante de intentos de respiración antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que sujetarla bajo el agua casi 3 minutos antes de que dejara de pelear». El doctor Fernández sintió que su sangre se convertía en hielo. «¿La sujetaste bajo el agua?», Javier asintió con entusiasmo. Estaba jugando junto al arroyo y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó a mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la sostuve allí. Era tan pequeña que no tomó mucha fuerza, pero peleó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. Y Henrik Lund, eso fue más complicado», admitió Javier. «No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas cada jueves por la mañana, así que subí al risco la noche anterior y aflojé algunas piedras a lo largo del borde. Luego recolecté abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela». Los ojos de Javier brillaron mientras describía su metodología. Cuando el señor Lund subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de unas rocas. Lancé la bolsa de abejas a su cara y comencé a gritar que había un enjambre masivo atacándolo. Entró en pánico y tropezó hacia atrás justo por el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató al instante, como calculé que pasaría. ¿Y Mateo López? «Mateo fue el más interesante de todos», dijo Javier, su voz tomando el tono de un profesor compartiendo una lección particularmente fascinante. «No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué pasaría si alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de crías de mapache». Javier hizo una pausa, pareciendo saborear el recuerdo. Mateo estaba tan preocupado por los animales bebés imaginarios que no pensó 2 veces en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Entonces, moví los troncos y la maleza para cubrir la abertura. Lo visité todos los días durante 4 días, llevándole justo la cantidad suficiente de agua para mantenerlo vivo, pero no lo suficiente para que recuperara sus fuerzas. El doctor Fernández se dio cuenta de que Javier ya no hablaba hipotéticamente sobre experimentos futuros. El niño tenía planes específicos y esos planes claramente incluían a las personas que estaban actualmente en la casa. «¿Qué planeas hacer con tu tía y tu tío?», preguntó el doctor Fernández directamente. La sonrisa genuina de Javier regresó, más amplia de lo que el doctor Fernández la había visto nunca. «Ahí es donde entras tú, doctor Fernández. Mira, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que les estaba pasando hasta que era demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Tú entiendes exactamente qué soy y de qué soy capaz. Eso te hace el sujeto perfecto para un tipo de estudio completamente nuevo». Mientras Javier hablaba, comenzó a moverse por la habitación, recogiendo objetos que el doctor Fernández reconoció como posibles armas: una cuerda del granero,
un pesado candelabro de la repisa de la chimenea, varios utensilios de cocina afilados. El niño organizó sus herramientas con precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. Quiero descubrir qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a personas de las que se preocupa, continuó Javier, su emoción creciendo. ¿Sacrificarás tu vida para salvar a tu tío Pedro y tu tía Ana? ¿Intentarás pelear conmigo aunque sepas que he planeado esa posibilidad? ¿Intentarás huir y abandonarlos para salvarte a ti mismo? El doctor Fernández sabía que el tiempo para conversar había terminado. Javier había revelado suficiente de sus planes como para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó hacia el niño. «Aléjate de los cuchillos, Javier», dijo el doctor Fernández, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Javier miró la pistola con interés en lugar de miedo. «Es una Colt Navy, ¿verdad?», preguntó conversacionalmente. «He visto fotos de ellas en libros sobre la guerra». «¿Cuántas balas tiene?». «6», respondió el doctor Fernández automáticamente, y de inmediato se arrepintió de haber dado la información. «¿Y cuántas personas estás intentando proteger?», preguntó Javier. «Está el tío Pedro, la tía Ana, tú mismo, y presumiblemente los 3 agentes de la ley afuera. Esos son 6 personas, si mi cuenta es correcta. Así que incluso si me disparas, habrás usado toda tu munición». Javier se acercó más, ya no molestándose en mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo llegué a ser lo que soy?», dijo, su voz tomando una cualidad casi hipnótica. «¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que comiencen a matar?». Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Javier para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor Fernández era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía lo suficiente a las personas como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. El enfrentamiento llegó cuando Javier se acercó a su tío dormido, con una cuerda en las manos. El doctor Fernández dio un paso adelante para intervenir, pero Javier se movió con una velocidad y fuerza sorprendentes, sacando un cuchillo de cocina y cortando el brazo del médico. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Javier peleó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una habilidad que hablaba de una práctica considerable. El niño era más pequeño y débil que el doctor Fernández, pero también era más rápido y ágil, y peleaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensivamente. El doctor Fernández logró agarrar la muñeca de Javier y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Javier inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El sonido de su pelea atrajo al sheriff Torres y sus diputados, que corrían desde sus posiciones ocultas. Irrumpieron por la puerta trasera y encontraron al doctor Fernández luchando con Javier, mientras Pedro y Ana Morales yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El diputado Ramírez rápidamente sometió a Javier, mientras el doctor Fernández recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó, Javier Morales estaba sentado calmadamente en una esquina de la habitación, su ropa rasgada y su rostro ensangrentado, pero sus ojos azul pálido aún mantenían esa misma inteligencia fría que había perturbado al doctor Fernández meses atrás. «No puedes probar nada», dijo Javier mientras los diputados lo aseguraban con cuerdas. «Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas». El sheriff Torres miró al niño con una mezcla de disgusto y fascinación. «Tal vez no», dijo, «pero no tenemos que probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para que te encierren sin importar tu edad». Javier sonrió ante eso, la misma expresión genuina de emoción que el doctor Fernández había visto el día anterior. «No me colgarán», dijo con absoluta confianza. «Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar». Javier Morales se equivocó sobre su destino, pero tuvo razón sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Torres intentó presentar las pruebas de la cueva a los fiscales del condado, se encontró con exactamente la resistencia que el doctor Fernández había predicho. Los dibujos y notas fueron descartados como productos de un niño perturbado que actuaba por el trauma de la muerte de sus padres.
El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias agravadas por la desafortunada costumbre de Javier de ser útil durante emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Pedro y Ana Morales no pudo explicarse. 3 agentes de la ley habían presenciado a Javier atacando a sus familiares dormidos con clara intención de matarlos. Incluso los observadores más comprensivos no podían argumentar que un niño de 8 años atacara a miembros de su familia con un cuchillo, a menos que algo fundamental estuviera mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para lidiar con niños violentos. Javier era demasiado joven para ser procesado como adulto, pero demasiado peligroso para un simple internamiento en un orfanato o reformatorio. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema de justicia español, atrayendo la atención de académicos legales y profesionales médicos de toda la región. Tras semanas de disputas legales y consultas con expertos desde tan lejos como Barcelona y Lisboa, se llegó a un compromiso. Javier sería remitido a la custodia del Hospital Psiquiátrico Estatal de Toledo, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados disponibles en la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían que Javier fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que ningún niño tan joven podía ser considerado responsable de sus acciones. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Javier podía ser rehabilitado y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Luis Fernández se ofreció voluntario para acompañar a Javier al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para desarrollar un entendimiento de lo que estaban enfrentando. El estudio resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños. Aunque no se publicaría hasta décadas después de los eventos, Javier se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Rápidamente aprendió a imitar emociones y respuestas adecuadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba haciendo un progreso notable al superar sus episodios traumáticos. Javier lloraba de manera convincente al hablar de sus crímenes. Expresaba un arrepentimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser una gratitud auténtica por la atención que recibía. Pero el doctor Fernández observó que Javier estaba simplemente estudiando a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas más eficazmente. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas, y podía reproducir estas señales con una precisión notable, a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra habilidades cognitivas notables combinadas con una completa ausencia de respuesta emocional genuina, escribió el doctor Fernández en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con suficiente habilidad para engañar a observadores casuales, pero una observación prolongada revela que el desempeño es completamente artificial. Javier entiende la felicidad como la cara que la gente hace cuando quiere que algo bueno continúe, y la tristeza como la cara que la gente hace cuando quiere que otros los ayuden, pero nunca ha experimentado ninguna de estas emociones él mismo. La evaluación del doctor Fernández también reveló la extensión de las fantasías violentas y planes futuros de Javier. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del doctor Fernández, al fingir fascinación por el enfoque científico para estudiar el comportamiento humano, comenzó a compartir ideas para experimentos futuros que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi contenidos en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó el doctor Fernández confidencialmente. Sus planes demuestran una creatividad notable y atención al detalle, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos en la historia española. Los registros del hospital muestran que Javier permaneció en la instalación durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban las marcas de los métodos de Javier. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada al examinarse cuidadosamente.
3 pacientes ancianos murieron por aparente fallo cardíaco después de interactuar con Javier, aunque todos habían estado en relativamente buena salud previamente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecían ser caídas accidentales, que resultaron en lesiones graves. Pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde Javier había sido visto antes ese día. Lo más perturbador fueron los informes de pacientes que afirmaban que Javier los había visitado por la noche, de pie en silencio junto a sus camas y observándolos mientras dormían. El personal del hospital que trabajaba de cerca con Javier también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo incluían escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslados a otros pabellones, afirmando que se sentían constantemente observados, incluso cuando Javier supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Elena Martínez, quien había sido traída para proporcionar experiencia adicional en el tratamiento de Javier, descubrió que el niño había estado llevando un diario secreto. Javier había convencido a una de las enfermeras de proporcionarle papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, afirmando que registrar sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a procesar sus emociones más eficazmente. El diario parecía contener exactamente lo que Javier había reclamado: entradas diarias describiendo sus pensamientos, sus arrepentimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y pintaba un cuadro de un joven profundamente perturbado, pero fundamentalmente redimible, que luchaba por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Martínez en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación codificados. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Javier, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sistema de cifrado sofisticado. Los mensajes decodificados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Javier en detalle perturbador. En lugar de experimentar arrepentimiento o rehabilitación, estaba llevando a cabo un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora M cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas. Leía una entrada decodificada. Su patrón de respuesta indica un aumento de simpatía y una reducción de sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de desempeño consistente para establecer suficiente confianza para contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Javier llevó a un inmediato fortalecimiento de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Javier se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, desplazando su enfoque de la manipulación a la recolección de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1869, Javier Morales desapareció del Hospital Psiquiátrico Estatal de Toledo bajo circunstancias que nunca se explicaron completamente. La investigación oficial concluyó que de alguna manera había logrado escapar durante un traslado entre edificios a pesar de estar bajo supervisión constante por múltiples guardias. El doctor Fernández sospechaba que la huida de Javier había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una paciencia y habilidad de planificación notables durante su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparándose para su partida. Las pruebas descubiertas después de la desaparición de Javier sugirieron que había manipulado al personal de la instalación mucho más exitosamente de lo que alguien había imaginado. Varios guardias reportaron haber hecho pequeñas excepciones en las políticas para Javier en las semanas previas a su escape, permitiéndole periodos de ejercicio ligeramente más largos, proporcionándole materiales de lectura adicionales, haciendo ajustes menores en su rutina diaria que individualmente parecían inofensivos, pero que colectivamente pudieron haber creado oportunidades para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando esa instalación y su personal, escribió el doctor Fernández en su informe final sobre el caso.
Para cuando hizo su movimiento, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor que ellos mismos. Su escape no fue un acto de desesperación, fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Javier, el Dr. Fernández comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en toda la región central de España. Muchos de estos incidentes llevaban marcas que parecían consistentes con los métodos de Javier, accidentes cuidadosamente preparados que resultaban en muerte, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Javier ahora sería mayor, potencialmente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas, y ciertamente lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que habían llevado a su captura original. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana, combinado con su inteligencia natural y completa falta de restricción moral, había creado algo sin precedentes en la historia criminal española. El Dr. Fernández pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes e intentando desarrollar una comprensión integral de lo que representaba Javier Morales. Sus diarios privados, descubiertos después de su muerte en 1893, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Javier, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos nacieran sin capacidad para el razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Javier continuaron influyendo en las discusiones sobre justicia criminal, psicología infantil y tratamiento de la salud mental durante décadas después de su desaparición. Su capacidad para engañar a profesionales capacitados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades manipuladoras destacaron los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. La granja Morales fue abandonada después de que Pedro y Ana se recuperaron de su ordeal. Ninguno de los dos pudo soportar permanecer en el lugar donde habían albergado sin saberlo a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente revirtió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron la zona durante décadas después. La cueva donde Javier había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Torres poco después del arresto del niño, pero la ubicación nunca fue olvidada por aquellos que conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastaban en el área circundante. Los diarios del Dr. Fernández fueron donados a la Sociedad Histórica de Castilla en 1925 por su hija, quien sintió que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones por la naturaleza perturbadora del contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Pedro y Ana Morales nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Javier, pero ambos vivieron bajo nombres asumidos durante el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño algún día regresara para terminar lo que había comenzado. Ana murió en 1891 y Pedro la siguió en 1896. Ninguno de los dos tuvo hijos propios. En su última entrada de diario, escrita días antes de su muerte en 1893, el Dr. Fernández reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Javier. He pasado 24 años intentando entender qué representaba Javier Morales y temo haber llegado a una conclusión perturbadora. Javier no fue una aberración. Fue un vistazo a lo que los seres humanos podrían convertirse cuando se les despoja de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la edad adulta, entonces en algún lugar de España camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que puede manipular a las personas con habilidad sobrenatural y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos para experimentar. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana
pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Javier Morales nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad.